¿Está Daniele Vicente? Sí, doctor, estoy. ¿Ya? Fiebre del niño comienza. Adelante, Daniele. Ok, doutor, voy a hablar sobre... Buenas tardes, compañeros y doutor. Voy a hablar sobre la fiebre de un Nilo, também llamado de vírus de un Nilo. Es un virus transmitido por los mosquitos, provoca la mayoría de los casos de la infección del Nilo occidental. La maioria das pessoas infectadas com o vírus do Nilo ocidental não apresentam signos nem sintomas, ou só apresentam signos menores, como febre e dor de cabeça leve. Sin embargo, algumas pessoas desenvolvem uma enfermidade que põe em risco a vida e supõe a inflamação da medula espinal ou o cérebro. Os signos e sintomas leves da infecção por el vírus do Nilo ocidental generalmente desaparecem por si solos. Sin embargo, os signos e sintomas graves, como o dolor de cabeça intenso, a febre, a desorientação ou a debilitação repentina, devem tratar-se de imediato. Próximo grupo. As causas, o vírus do Nilo ocidental se identificou por primeira vez em 1937 em Uganda, ao este de África. Nos Estados Unidos se descobriu por primeira vez em o verano de 1999 em Nova York. Desde então, o vírus se ha disseminado ao largo de todo o país. Os investigadores creem que o vírus do Nilo ocidental se dissemina quando um mosquito pica uma ave infectada e logo inocula a uma pessoa. Os mosquitos transportam as maiores quantidades de vírus a princípios do outono, por lo que mais gente contrai a enfermidade a finais de agosto e princípios de setembro. À medida que o clima se volve mais frio e os mosquitos começam a morrer, há menos casos de la enfermidade. Aí só está um esquema de como se hace, não, o mosquito lave, e depois que o mosquito vai ser o vetor, o hóspede vai ser a ave e os humanos acabam sendo os hóspedes incidentais. E também os cavalos também ocorrem. Na próxima, por favor. Me escute? Fatores de risco. Aunque muitas pessoas são picadas por mosquitos portadores do vírus do Nilo ocidental, a maioria não sabem que é um resultado infectadas. Os fatores de risco para contrair um tipo mais grave da enfermidade incluem os seguintes: afecções que debilitem o sistema imunitário, tais como a VIH e SIDA, transplante de órgãos e quimioterapia recente, a idade avançada ou muito temprana, embaraço, e o vírus do Nilo ocidental também se pode disseminar por meio de las transfusões de sangue ou transplantes de órgão. É possível também que uma madre infectada lhe transmita o vírus a seu filho por meio de la leite materna.
síntomas. Os sintomas podem ocorrer de 1 a 14 dias depois de resultar infectado. A enfermidade leve, geralmente chamada febre do Nilo Ocidental, pode causar alguns ou todos os sintomas seguintes: dor abdominal, febre, dolor de cabeça, dolor de garganta, falta de apetite, dolores musculares, náuseas, vômitos e diarreia, sarpullido, infecção de gânglios linfáticos. Esses sintomas geralmente duram de 3 a 6 dias, mas podem durar um mês, hasta um mês. E os signos e sintomas da infecção grave, que ocorre em menos de 1% das pessoas infectadas. O vírus produz uma infecção grave ao sistema nervoso, neurológico. Esse pode incluir uma inflamação do cérebro, encefalites, ou das membranas que rodeiam o cérebro e a medula espinal, que seria a meningites. Alguns signos e sintomas das infecções neurológicas são febre alta, dolor de cabeça intenso, rigidez em o coelho, desorientação ou confusão, coma, temblores ou movimentos musculares involuntários, convulsões, parálise parcial ou debilidade muscular, perda da visão e entumecimento. Os signos e sintomas da febre do Nilo Ocidental duram poucos dias. Sem embargo, os signos e sintomas da encefalite ou da meningite podem durar semanas ou meses. Alguns efeitos neurológicos, como a debilidade muscular, podem ser permanentes. Então, vocês podem deixar sequelas. E aí, algumas medidas de prevenção, né, para a febre do Nilo, que seria todas as prevenções, para evitar os mosquitos, né? Mosquiteiras em las ventanas e portas, evitar o entardecer e o amanhecer, usar mangas e pantalões largos, evitar perfumes intensos, apagar a luz e emplear repelentes. Algumas formas de prevenir. Quando consultar ao médico, os sintomas leves da febre do Nilo Ocidental generalmente se resolvem por si solos. Buscar atenção médica de imediato se tem signos ou sintomas de infecção grave, como dolores de cabeça forte, coelho rígido, desorientação ou confusão. Uma infecção grave suele necessitar hospitalização. Então, e quando chega ao hospital, as provas e exames seriam os signos da infecção por o vírus ocidental são similares a de outras infecções virais. É possível que não haja rasgos específicos em um exame físico. Quase a metade das pessoas com essa infecção pode ter uma erupção cutânea. Os exames para diagnosticar o vírus do Nilo Ocidental incluem exame de sangue ou punção raquídea, para buscar anticorpos contra o vírus, tomografia computadorizada da cabeça e ressonância magnética da cabeça. O tratamento, todavia não há vacuna, nem tratamentos antivirais específicos para a infecção do vírus do Nilo Ocidental. Agora, se uma pessoa desenvolve a forma grave da enfermidade, encefalites ou meningite por o vírus do Nilo Ocidental,
O tratamento pode incluir uma terapia de apoio intensiva, como hospitalização, fluidoterapia, assistência respiratória e prevenção de infecções secundárias. E aqui, só para nos proteger, não? Devemos nos proteger dos mosquitos. E graças, doutor, pela atenção. Pues está muy bien, pasamos a diabetes 2. Está Yanela. Sí, doctor, presente. Muy bien. Doctor, ¿podría poner, por favor, pantalla completa? No voy a poder recoger. Adelante ahí. Ya, doctor, está bien. Ya, el tema que voy a hablar es diabetes tipo 2. En cuanto a la epidemiología, es una de las enfermedades crónicas más frecuentes. Afecta alrededor de 366 millones de personas a nivel mundial, pero también se estima que va a haber un aumento debido a los cambios demográficos, tales como pueden ser la edad avanzada, la obesidad y el sobrepeso, que son de los factores más importantes, también la vida sedentaria. Y se estima que para el 2030 van a existir alrededor de 550 millones de enfermos. Aunque puede afectar también a personas jóvenes y adultos que están obesos, la edad avanzada es el principal factor de riesgo, como ya dije anteriormente. Después, es realmente característico la forma en la que afecta a los adultos mayores, sobre todo aquellos que tienen 65 años o más. Y alrededor del 50% va a tener unas concentraciones de glucosa o hemoglobina glucosilada en rango de prediabetes. Tanto hombres como mujeres van a presentar una prevalencia similar. La prevalencia va a ser mucho más frecuente en ciertos grupos étnicos y raciales, como pueden ser personas del subcontinente indio, como puede ser de India, de Pakistán, de Bangladesh, y de las islas del Pacífico, como pueden ser Nauru, Samoa y Hawái. Siguiente, por favor, doctor. Adelante. Ya. La biopatología. Existen defectos que son variables, tanto del tipo en relación a la secreción y a la acción de la insulina. Tenemos que la afectación del tipo fenotípico metabólico de la diabetes es de tipo heterólogo, es decir, que algunos presentan un defecto mucho más llamativo en la secreción de la insulina y otros van a presentar resistencia a la acción de la misma hormona. En cuanto al perfil metabólico, varía de paciente a paciente a lo largo del tiempo, pero la secreción de insulina disminuye de forma progresiva cuanto más dure la enfermedad. Siguiente, por favor, doctor. Ya.
También encontramos aquí unos pilares muy importantes en relación a la biopatología, como pueden ser las alteraciones de la secreción de la insulina, la resistencia a la insulina y los factores genéticos. La alteración en la secreción de la insulina. Las alteraciones en los patrones que son generalmente pulsátiles y oscilatorios de la secreción de la insulina y su biosíntesis van a ser ineficientes. En los pacientes diabéticos de tipo 2 se produce una reducción de hasta el 60% de las células beta. También va a existir una acumulación de un material de tipo amiloide en los islotes pancreáticos de las personas diabéticas. También existen factores o múltiples factores, como pueden ser ambientales, genéticos, la glucotoxicidad y la lipotoxicidad. Esto sobre todo en relación al estilo de vida, como puede ser los pacientes sedentarios, los pacientes también que son obesos o que tengan sobrepeso. Existen defectos en las células beta que empeoran al aumentar la duración de la diabetes. La resistencia a la insulina es característico de la diabetes tipo 2. Se asocia de forma estrecha a la obesidad. Existe, en un principio, va a existir un intento de compensación por parte del organismo con un estado de hiperinsulinemia. También está relacionado en algunos casos con el síndrome metabólico, es decir, con hipertensión, obesidad abdominal, dislipidemias, intolerancia a la glucosa, también con aumento del riesgo cardiovascular. También es característico en el síndrome de ovario poliquístico. Las formas más frecuentes en las formas más frecuentes encontramos que va a haber defectos de tipo postreceptor, es decir, en la transmisión de señales intracelulares. Las mutaciones pueden ser genéticas, pero esta está relacionada a la obesidad, el aumento de ácidos grasos libres y los medicamentos como pueden ser los glucocorticoides y la niacina, y también los estados inflamatorios. Esta resistencia a la insulina y sus manifestaciones clínicas puede permanecer silente durante años y manifestarse especialmente con el aumento de peso, el envejecimiento y otros factores como pueden ser factores extremos de estrés o ansiedad. La genética. El individuo que va a tener un padre diabético, es decir, padre diabético de tipo 2, presenta un 40% de riesgo de desarrollar diabetes. En cambio, si este individuo va a tener progenitores y ambos van a tener diabetes de tipo 2, el porcentaje de riesgo se incrementa alrededor del 70%. Los niños que van a tener madres diabéticas durante el embarazo van a presentar también una frecuencia más elevada de diabetes. Esto debido a una exposición intrauterina que puede tener efectos metabólicos, estos más que todo duraderos a largo plazo. La infradesnutrición también está asociada y existen también otros factores que están asociados como enfermedades cerebrovasculares cuando este paciente sea adulto. Encontramos también la hipótesis de Barker que nos dice que los cambios glucémicos pueden inferir o van a interferir con el crecimiento y el metabolismo de nutrientes a nivel uterino. También el ayuno materno y la insuficiencia placentaria están muy relacionados. Después, también estos cambios metabólicos o esta influencia metabólica y glucémica a nivel del útero puede afectar al desarrollo del páncreas endocrino, esto del feto, y esto en fases posteriores de la vida manifestarse. Siguiente, por favor, doctor.
Ya. La obesidad y la diabetes. La presencia de sobrepeso u obesidad es la forma más importante de un factor de riesgo de diabetes de tipo 2 y son también de los predictores clínicos que son más importantes. La relación entre diabetes y obesidad es lineal y puede observarse un aumento de riesgo tanto con los valores anormales de índice de masa corporal. Incluso los considerados normales, es decir, alrededor de 25 kilogramos metro cuadrado, también es un factor muy importante. Los factores como la vida sedentaria, la dieta y el aumento de consumo de alimentos es uno de los factores de riesgo más importantes, en especial en las poblaciones asiáticas, ya que estas poblaciones tienden a desarrollar diabetes de tipo 2 con un índice de masa corporal mucho menor en relación a otros grupos. La esteatosis hepática no metabólica también va a incrementarse en relación a la diabetes. El aumento del tejido adiposo va a alterar la acción de la insulina por medio de la alteración del mecanismo de ácidos grasos. Esto con la acumulación de triglicéridos en el hígado y con una inflamación sistémica. Los macrófagos del tejido adiposo van a producir citocinas, factor de necrosis tumoral, interleucinas, y estas van a interferir también en las señales que van a ser iniciadas por la insulina. Encontramos la adiponectina, el cual es un péptido, el cual es fabricado en la grasa. Este se ha encontrado en menos concentración en las personas obesas y tiene una actividad antiinflamatoria y sensibilizante a la insulina. Aunque algunas personas obesas van a tener algunas alteraciones metabólicas en relación a la glucosa, claro, no en todo se va a manifestar, pero hay un porcentaje en las cuales no se manifiesta y van a ser aparentemente normales. Se cree que aquí va a actuar de factor protector un buen estado cardiorrespiratorio en relación al mecanismo metabólico y a la acción de la insulina. Siguiente, por favor, doctor. Ya. Ya, los síntomas, ya, las manifestaciones clínicas. Encontramos según el tipo de diabetes clínica, la diabetes de tipo 2 típica y la diabetes atípica y la diabetes gestacional, que en algunos libros y en algunas bibliografías lo toma como parte. Ahora, la diabetes de tipo 2 típica. Encontramos entre los síntomas clásicos de la hiperglucemia, la poliuria, la polidipsia, la pérdida de peso. Esto en relación al umbral de filtración y reabsorción renal de la glucosa, que es alrededor de 180 miligramos decilitro, y va a aparecer glucosuria con diuresis osmótica cuando se sobrepasa este umbral. Los pacientes pueden tener una glucosa elevada, pero por debajo de este umbral pueden estar años y décadas sin manifestar síntomas. Entonces es cuando las pruebas de cribado y generalmente las pruebas que están investigando procesos, otros tipos de procesos patológicos como pueden ser
las SB o las enfermedades cerebrovasculares, salen a la luz estas enfermedades. En algunos casos, la presencia inicial puede ser una hiperglucemia grave que puede estar descompensada. Podemos encontrar al paciente con deshidratación importante, con trastornos hidroelectrolíticos, con concentraciones de glucosa realmente altas, es alrededor de 400 o más. También existen otras formas mucho más llamativas, como el síndrome glucémico hiperosmolar y la diabetes atípica. Sus rasgos claves no son estáticos, pero pueden empeorar con el tiempo. Esto en relación con el control, la dieta, el control de peso también es muy importante, las cuales si fracasan con el tiempo, es necesario realizar combinaciones orales de fármacos e insulina. La característica principal es la hiperglucemia, pero las complicaciones vasculares van a causar una alta morbilidad. La minoría de los casos, las complicaciones microvasculares, es decir, la retinopatía, la neuropatía, la nefropatía, van a indicar hiperglicemia que va a llevar años sin ser diagnosticada y generalmente es mal controlada. En cuanto a la diabetes atípica, es la forma de presentación clínica de una minoría que generalmente va a recuperar la función y también no necesita tratamiento con insulina. También es llamada diabetes de tipo 2 tendiente a la cetosis o diabetes Flatbush, que aparece más en pacientes afroamericanos, que no va a presentar también marcadores relacionados con la autoinmunidad frente a las células pancreáticas, y está relacionado con una historia familiar de diabetes, especialmente de tipo 2, muy importante. La diabetes gestacional. No voy a entrar mucho en cuanto a los criterios, pero sí me gustaría decir que las mujeres que son predispuestas a diabetes tipo 2, es decir, a los cambios hormonales como el aumento del lactógeno placentario, los estrógenos como la progesterona, se va a inducir una resistencia a la insulina que se va a poner manifiesto los defectos en las células beta. Y los hijos generalmente que tienen estas madres diabéticas van a presentar un mayor riesgo de macrosomía e incluso los prematuros van a presentar hipoglicemia neonatal e hiperbilirrubinemia con mucho más frecuencia. Ahora, la mayoría de estos pacientes va a desarrollar diabetes de tipo 2 que va a ser permanente a lo largo de la vida. Ahora, un control intensivo fetal y el parto traumático y otras complicaciones. Siguiente, por favor, doctor. Siguiente. Ya. Este es un cuestionario que fue sacado por la Asociación Americana de Diabetes, en el cual pueden observar una especie de preguntas en relación tanto al sexo y al grupo etario, también en relación a los factores familiares, la práctica de la actividad física. Y encontramos una especie también de puntaje en el cual se estima el riesgo del paciente de presentar diabetes de tipo 2. El siguiente, por favor, doctor. Ya. En cuanto a los criterios del diagnóstico de la diabetes, existe, según la ADA, una glucosa en ayunas mayor a 120
16 miligramos decilitro, una glucosa postprandial a las 2 horas mayor a 200 miligramos decilitro, pero lo más importante es la hemoglobina glucosilada, la cual tiene que estar mayor a 6,5. Ahora también existen síntomas como en lo que los pacientes pueden referir o crisis hiperglucémicas, las cuales tenemos que tomar muy en cuenta también para el diagnóstico. Siguiente, por favor, doctor. Ya. Esta es una estratificación de la diabetes tipo 1. Ahora, existen signos y síntomas los cuales van a compartir, pero en sí en lo que va a diferir con la diabetes tipo 1 es el mecanismo por el cual se produce y sobre todo la resistencia a la insulina. Esta de tipo posreceptor. Siguiente, por favor, doctor. Ya. Existen ciertos criterios los cuales tenemos que tomar en cuenta al momento de evaluar al paciente. Tenemos que considerar si el paciente es obeso, el índice de masa corporal, especialmente en los pacientes obesos con índice de masa corporal mayor a 25, tenemos que realizar o tenemos que tener una fuerte sospecha diagnóstica, sobre todo también si tiene antecedentes de familiares, tenemos que tomar en cuenta la raza, el origen, también antecedentes como puede ser la hipertensión arterial, colesterol, también mujeres con con síndrome de ovario poliquístico, la inactividad física y esos factores. También los pacientes que van a tener diagnóstico previo de diabetes mellitus, diabetes gestacional y, y después tenemos que tomar en cuenta también los signos y los síntomas y los estudios previos. Siguiente, por favor, doctor. Siguiente, por favor, doctor. Adelante. Ya. Las pruebas de detección de diabetes de tipo 2 y también prediabetes en niños y adolescentes que van a ser sintomáticos, pero con un contexto clínico. Ahora, como dije anteriormente, se puede presentar en pacientes jóvenes, pero hay que tener en cuenta el sobrepeso, sobre todo encima del percentil 85, obesidad arriba del percentil 95. Factores de riesgo, como pueden ser antecedentes maternos de diabetes o diabetes gestacional, antecedentes familiares, sobre todo en primer grado, también puede ser en segundo grado, la raza, la etnia, como dije anteriormente, los pacientes que van a ser africanos, los pacientes latinos, asiáticos y de las islas del Pacífico. Los signos de resistencia a la insulina podemos encontrar como acantosis nigricans, la hipertensión, la dislipidemia, el síndrome de ovario poliquístico y todos los síntomas asociados. Bajo peso al nacer para la edad gestacional también es un factor muy importante a tomar en cuenta. Siguiente, por favor, doctor. Ya.
Como ya dije anteriormente, existen antecedentes los cuales tenemos que tomar en cuenta, como la edad, tenemos que evaluar también la gravedad de las hospitalizaciones pasadas, los antecedentes familiares de diabetes o también trastornos autoinmunes. Tenemos que evaluar las complicaciones, como puede ser hiperglucemia, hipertensión, después a las visitas a otros especialistas. Tenemos que informarnos sobre las enfermedades coexistentes, como pueden ser la obesidad, las enfermedades micro y macrovasculares, los factores relacionados, los hábitos de vida, como pueden ser los antecedentes de peso, patrones de alimentación, la actividad física, las conductas del sueño, las medicaciones, el esquema también de vacunación, también la intolerancia a los medicamentos, el uso de medicina alternativa, los complementarios también. Después tenemos que evaluar el conocimiento que va a tener este paciente en relación a la diabetes y las aptitudes que va a tener el paciente en relación a esta. Siguiente, por favor, doctor. Ya. En relación al examen físico, tenemos que evaluar la talla, el índice de masa corporal, el crecimiento, el desarrollo puberal en los niños y en los adolescentes. Tenemos que realizar la determinación de la presión arterial. También puede ser útil la presión arterial ortostática. También cuando está indicado, el examen del fondo de ojo, para esto tenemos que derivar al oftalmólogo, tenemos que realizar la palpación de la tiroides, el examen de piel, buscando acantosis nigricans, tenemos que buscar también inyecciones de insulina o sitios de inyección, también lipodistrofias. En el examen exhaustivo de pies también tenemos que realizar la inspección visual, tenemos que identificar la integridad de la piel, tenemos que ver si hay formación de callos, deformidad, las úlceras, tenemos que evaluar las uñas. Después tenemos que realizar exámenes de laboratorio, sobre todo la hemoglobina glucosilada. Se puede decir que lo más importante, una de las cosas más importantes incluso para el seguimiento a largo plazo, un perfil lipídico, también el colesterol total, la LDL, el HDL, los triglicéridos. También tenemos que realizar un control hormonal, un control de la creatinina sérica, la tasa de filtración glomerular. También podríamos evaluar la proporción de albúmina y creatinina. También tenemos que evaluar sobre todo las deficiencias o el estado en relación a la vitamina B12, sobre todo en los pacientes que son tratados con metformina y otros medicamentos, como pueden ser los medicamentos relacionados con la tiroides. Siguiente, por favor, doctor. Ya. Existen tenemos que recomendar un tratamiento dietético, tenemos que decirle que se cuide también de determinados alimentos, es decir, el equilibrio de calorías. Tenemos que ver también una pérdida de peso, incluso con la medicación mínimo de un 5%.